Este soy yo y mi amigo Harto, que lo conocí hace 7 años y nos hicimos muy buenos amigos, hasta que desafortunadamente tuve que irme del país y 7 años después me volví a encontrarme con él siendo un cliente del 7-Eleven, y como obra del destino teníamos un mismo sueño: ser creadores de contenido. Luego de reencontrarnos, fuimos a comer y a hablar de nosotros, sobre lo que teníamos en mente acerca de nuestros futuros. Y cuando le pregunté lo que quería hacer con su vida, me respondió diciendo ser youtuber. Y la verdad, en ese momento sonreí. Imaginé las múltiples posibilidades que habían para que ese chico que hace 7 años era mi amigo me dijera que lo que quería era hacer videos, porque ese también era mi sueño desde que tengo 12 años. Por lo que luego de varias horas de conversación, nos decidimos en que nos apoyaríamos mutuamente. Y así fue como varios días después vino a mi apartamento y le enseñé a editar, que si observan sus primeros videos hay ganas de hacerlo, pero le faltaba un toque más profesional. Y hasta juntos editamos este video, que por supuesto se los estaré dejando en la descripción. Pero no todo era de color de rosas. Después de aquella reunión, pasaron casi 4 meses donde, a pesar de decir en boca que subiríamos videos, lo cierto es que no progresábamos como dijimos que lo íbamos a hacer. Y yo personalmente llegué a un punto en donde sentía una disonancia cognitiva de saber lo que debo de hacer, pero de igual manera no conseguía actuar durante 3 meses. Y diariamente me daba vueltas a la cabeza que debía de hacer algo, pero me excusaba, le daba 1000 vueltas y volvía a lo mismo de sentirme que no valía nada, hasta que un día volví a recordar mi pasado, mis logros y la persona que he sido toda mi vida, e imaginarme ese futuro que me espera, donde habré conseguido muchas cosas que en aquel yo de 7 años y mi yo del presente nos parecían de otro nivel, y saber que es ahora o nunca, que para eso está la vida, de aprovechar al máximo el tiempo que nos queda. Fue entonces en donde le escribí a Harto de cómo se sentía, preguntando sobre su situación, y de igual manera también se sentía como yo, por lo que le escribí para que grabáramos un video, y que si necesitaba editar le prestaba mi ordenador y las llaves de mi apartamento. A priori no tenía pensado grabar este video, pero bueno, creo que es hora de explicar un poco de cómo realmente uno se siente, ¿no?, a la hora de grabar un nuevo video. Y lo cierto es que realmente es bastante complicado y que uno realmente se sienta a gusto con el resultado. Por ejemplo, quizás sea un complejo, ¿no?, que sea mío, pero llevo un tiempo donde digo yo, mi apariencia, ¿no?, mejorarlo. Y por eso me apunté al gimnasio, ¿no?, o mejorar mi corte de cabello, que bueno, si pueden observar, realmente se ve muy feo, ¿no? Muy feo, pero bueno. El caso es que hay que ser sinceros con uno mismo, ¿no? Y por eso el día de hoy decidí con un amigo a grabar un video junto a él para realmente demostrar que somos capaces de realizar nuestros sueños. Y quiero que sea un poco un video de reflexión acerca de que realmente con motivación y con alguien que realmente te apoye es posible cumplir nuestros objetivos. Hola. あれれあれれまさかのプロ選手。ウォッチャー。やるじゃん。ネイマール。My name is Neymar. My name is Neymar. Nice to meet you. Siempre esperamos ser los protagonistas de la historia, y ese pensamiento egoísta hace que no progresemos, porque muchas veces hay talento pero falta apoyo. Y en el momento que escuché a Harto decir que quería ser youtuber, me di cuenta que debería apoyarlo, porque en su momento, hace 7 años, también pensaba en serlo, pero no había suficiente apoyo, y mi yo de ese momento abandonó esa esperanza en aquel momento. Y es por eso que desde ese día con Harto en el restaurante lo apoyaría para que él pueda alcanzar sus metas y que juntos seremos un éxito. Yo, Harto. ようともき。なぜコンテンツクリエイターの道に向かったのっていう。そうだね、一番は、自分で何かやりたいっていうのが一番にあって、最初は起業考えたんだけど、起業するとやっぱ資金も必要だから、最初にやっぱ手軽に、自分で何かできることがあるかなって考えた時に、YouTube いいじゃんと思って、自分で、動画、作るクリエイターになろうかなって思って。皆さんにとって言葉をお願いします。皆さんですか。
僕もまだ経験浅いんですけど、皆さんに伝えたいのは誰かに言われてやるんじゃなくて、自分で何かをしたいって思えるようななんか人間になったらいいなと思ってて、やっぱ自分でできるってことは、この先生きていく上でどうしても必要なことで、どうしても自分で何とかしないといけないっていう部分がどうしてもこれから多分あると思うから、自分で対処できる方法というものをなんか今のうちから何かに挑戦して、失敗してそれでもまたやり直して、それを繰り返していって、自分の自己成長になんかつなげていってくれたらなと思ってます。Fue así como a los pocos días fuimos a grabar un video para su canal, que por supuesto se los estaré dejando en la descripción, que aunque esté en japonés, es divertido de verlo. Y luego de varias horas de edición, hablamos de hacer un viaje a Corea, a grabar mutuamente videos para demostrarnos la determinación que teníamos y que sí o sí lo haríamos posible para triunfar con nuestros proyectos. Y así es que el día de hoy vinimos nuevamente para grabar un video para su canal, y que lo importante es que quizás esperamos a alguien que nos empuje a progresar, a alcanzar nuestros sueños y metas. Pero, ¿y si de pronto en algún momento somos nosotros quien empuje la espalda a esa persona? No lo sé, solo piénsalo.